Bien, hola, buenas tardes a todos. Hoy es martes 5 de mayo y bueno, espero que estéis bien. Os voy a presentar la última unidad didáctica que vamos a ver en este curso, que consiste en bases de datos relacionales en Java y es mezclar un poco lo que hemos visto hasta ahora de programación con lo que hemos visto de base de datos, ¿vale? El objetivo es crear aplicaciones de gestión, ¿vale? Que se conecten a base de datos, puedan recuperar información y gestionar información que hay almacenada en la base de datos, ¿vale? Voy a explicar una serie de cuestiones y después vamos a ver un proyecto de ejemplo que vais a tener también en el aula virtual. Bien, el contenido es el que tenéis ahí, ¿vale? Supuestamente vamos a hacer una prueba y un trabajo, pero bueno, con lo acontecido con el coronavirus y con lo que os comenté el otro día, simplemente se va a hacer un trabajo que no va a perjudicar a nadie que no lo haga. Eso sí, yo quiero dejar claro que la gente que está trabajando ahora lo voy a tener bastante en cuenta, pero la gente que no ha hecho nada, que no ha presentado nada, que se la va a jugar todos los 2 primeros trimestres, si saca su 5 bien, pero como no llega al 5, creo que no está en condiciones de exigir nada, ¿vale? Bien, Java nos va a ofrecer una API, ¿vale? Un conjunto de librerías, de clases y demás para interactuar con bases de datos. De tal forma que vamos a poder conectarnos a una base de datos mediante una clase llamada connection, enviar consultas de selección y actualización de la base de datos, es decir, vamos a poder recuperar información, insertar, eliminar, actualizar, etcétera, mediante las clases statement y prepare statement y recuperar datos de una consulta y manejarlos mediante la clase ResultSet. Es decir, con esas 4 clases vamos a trabajar con la base de datos. No es necesario más clases, ¿vale? Bien, JDBC es el API de Java para acceder al sistema de gestión de base de datos. Al hacer uso del API nos va a permitir cambiar de sistema de gestión de base de datos sin modificar nuestro código. Es decir, vamos a poder trabajar con cualquier base de datos de la misma forma. Lo único que vamos a tener que cambiar es el driver de la base de datos que queremos trabajar, ya sea Oracle, SQLite, MySQL y la cadena de conexión. El resto será exactamente igual. Bien, entonces ese JDBC, como he comentado anteriormente, es un puente intermediario entre nuestro programa Java y el sistema gestor de base de datos. Bien, vamos a ir viendo en la distintas transparencias cómo se hace todo el proceso. Vamos a ver cómo conectar MySQL mediante JDBC. ¿Por qué MySQL? Sí, he seleccionado MySQL por varios motivos. Primero, porque la mayoría de los programas que se realizan en cualquier lenguaje de programación que conecta base de datos se suelen utilizar con MySQL y no con Oracle por el tema de licencia, ¿vale? Ese es uno de los principales motivos. Segundo, porque el curso que viene seguramente las bases de datos que tendréis que hacer serán en MySQL, ¿de acuerdo? Y tercer motivo, ya es personal, es porque yo tengo Oracle instalado en una máquina virtual y prefería trabajar directamente desde mi equipo con MySQL, ¿vale? Vamos a trabajar con MySQL Workbench, que ahora explicaré. Lo que vamos a trabajar es muy básico y el que haya trabajado con Oracle SQL Developer no tendrá ningún problema. Bien, aquí tenéis el driver que vamos a necesitar para poder conectar con nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Yo os voy a proporcionar una librería, ¿vale? En un .jar que subiré al aula virtual que os tenéis que descargar e incorporar en nuestro proyecto, después veremos cómo. ¿Vale? En este caso, la librería es la que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Cambiará la versión, a lo mejor dependiendo de la máquina virtual que tengáis, vais a necesitar una versión u otra, a lo mejor la mía no sirve, yo espero que sí, pero si no sirve, que sepáis que simplemente es descargar una de las versiones más recientes, ¿vale? Bien, es importante copiar en una carpeta dentro del proyecto, yo la suelo llamar lib de librerías, la podéis llamar librerías como queráis. Es importante copiar ese .jar y después importar el .jar en el proyecto, ¿vale? Ya todo el tema de librería lo hicimos en su momento y espero que no tengáis problemas, ¿vale? Con eso, ¿vale? Con eso y mediante el método forName de class, ¿vale? Lo que hacemos es cargar nuestro driver, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo primero que haremos es un class.forName para cargar nuestro driver. Todo esto lo vais a ver en el proyecto de ejemplo que os he subido a la aula virtual y que explicaremos a continuación, ¿vale? Bien, después, mediante una clase driverManager y el método getConnection, voy a identificar el servidor al cual me quiero conectar. En nuestro caso, será evidentemente en nuestra propia máquina donde tendremos el servidor localhost, aunque si alguno quiere puede subir la base de datos a un servidor remoto y tendrá la IP para conectar con el servidor remoto. Después el usuario
que necesitas para conectarte a la base de datos y la clave, ¿de acuerdo? Bien. Y se hace de esta manera. Se crea un objeto de la clase Connection y mediante el método getConnection de DriverManager, ¿vale? Esta sería la cadena de conexión para MySQL, JDBC, MySQL, el servidor y el puerto por el cual está escuchando, en este caso el usuario root, con la clave PW, ¿vale? La clave será la clave correspondiente al usuario que tengáis en vuestra base de datos, ¿vale? Bien. Después puedo crear una sentencia, un objeto de la clase statement mediante el método createStatement, ¿vale? Ya veremos con ejemplos cómo se hace esto. Y después, mediante el método executeUpdate, puedo proporcionar una sentencia SQL que se va a ejecutar en nuestro programa, ¿vale? Ya después distinguiremos entre executeUpdates y executeQuery, ¿vale? Ya veremos la diferencia entre ellos, pero el proceso siempre es el mismo, ¿vale? Bien. Por ejemplo, aquí estoy ejecutando una sentencia que es crear una base de datos que se llama MyBD, ¿vale? En este caso, estamos creando una base de datos que se llama MyBD. Podemos crear tablas, podemos actualizar registros de tabla, eliminar registros de tabla, insertar registros. Vamos a ir viendo esas operaciones, ¿vale? Bien. Entonces, como decíamos anteriormente, si quiero conectar, voy a utilizar el método getConnection, ¿de acuerdo? ¿Vale? De la clase DriverManager, ¿vale? Esto lo veíamos anteriormente, ¿de acuerdo? Simplemente, poco más hay que hacer, ¿vale? Ahora, la diferencia entre executeUpdate y executeQuery, ¿vale? Mirad, si yo quiero modificar mi base de datos, bien con sentencias DDL que me permitan crear objetos, modificar objetos mediante alter o borrar objetos mediante drop, bien mediante el lenguaje DML que me permita insertar filas, actualizar filas mediante update o borrar filas, ¿vale? Entonces voy a utilizar el método executeUpdate del objeto statement, del objeto correspondiente a la clase statement que yo haya creado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, crearía un objeto de la clase statement sentencia mediante el método createStatement y después, mediante el método executeUpdate, lo que estoy haciendo, que ya todos lo sabréis, ¿no? Será eliminar todos los registros de la tabla álbumes, ¿vale? Lo veis, ¿no? Ahora, si quiero consultar, es decir, quiero hacer una operación select, pues lo que hago es llamar al método executeQuery, ¿vale? Ese método te devuelve un objeto de la clase resultSet, ¿vale? Es decir, se utiliza de esta manera. resultSet, clase resultSet, objeto resultado y executeQuery de sentencia que es del tipo statement con la sentencia SQL que quiero ejecutar, ¿vale? Recupérame todos los registros de la tabla álbumes, ¿vale? Bien, hemos dicho que esto te devuelve un objeto de la clase resultSet, ¿vale? ¿Cómo se procesa este resultado? De la siguiente manera, ¿vale? Bien, esto es lo que hemos hecho anteriormente, no hay nada nuevo, ¿vale? Y esto nos puede devolver, por ejemplo, estos tres títulos, ¿no? De álbumes, ¿no? Título submarino amarillo, Thor Beetle, Heaven, Queen y Adelaide, Mecano, ¿no? Entonces tendré que recorrer uno a uno, ¿vale? Esto es muy parecido a lo que hemos visto en PLSQL de los cursores, ¿vale? Bien, ¿cómo recorro uno a uno? Mediante el método next, ¿vale? El método next te devuelve true si encuentra registros y te devuelve false cuando ya no encuentra más registros. ¿Lo veis, no? Bien. ¿Cómo accedo a los datos de cada fila? Mediante los métodos getIn, getString, getDouble, dependiendo del tipo de datos que quiera recibir. En este caso sería getIn y 1 para que me devuelva la primera columna, en este caso ID, ¿vale? Otra forma es directamente poniéndole el nombre de la columna, ID, lo veis, ¿no? Ahora, si quiero que me devuelva el título, podemos hacerlo de las dos formas, getString y la posición que ocupa la columna, en este caso la 2, o getString y el nombre de la columna, en este caso título, como sea más cómodo, ¿vale? Bien, y aquí para el autor exactamente igual. GetString, posición que es la 3, o getString y el nombre de la columna que es autor, ¿vale? Bien, creo que es sencillo, ¿no? No creo que tengáis ningún problema, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer
es un bucle, ¿vale? Parecido a lo que hemos visto de procesamiento de cursores, ¿vale? Mientras que se encuentre fila que me imprima los resultados de esa fila, ¿vale? Bien. Diferencias entre statement y prepaid statement. Bien, statement se crea con el método de connection createStatement, ¿vale? Y utilizaría el execute query o el execute update, ¿vale? Con la sentencia SQL correspondiente. La sentencia tiene que estar completa. ¿Veis que la sentencia está completa? Que no ha utilizado parámetros ni nada. Esta es la sentencia y así se ejecuta, ¿no? ¿Vale? Eso para los objetos de la clase statement. Prepare statement, lo que se va a diferenciar es que la sentencia SQL está incompleta, ¿vale? Es decir, yo pongo aquí interrogantes para datos que me faltan en ese momento, ¿vale? Y ahora, ¿cómo selecciono esos datos? ¿O cómo manejo esos datos? Mediante los métodos setString, setIn, etc. Le voy dando la posición que ocupa en la consulta, por ejemplo, la 1 sería para el grupo y la 2 para el título, y el valor que le quiero dar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, por ejemplo, aquí estoy poniendo que me busque el grupo Queen o el título Aidalai. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿No? Fácil, ¿no? Bien. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna preguntita? Bueno, alguna pregunta, como si estuviera en clase. Bueno, si tenéis alguna duda me escribís, ¿vale? Bien, seguimos. Vamos a pasar ya al proyecto de ejemplo. ¿Habéis visto que, entre comillas, fácil es esta aplicación del tema? Es simplemente presentar una serie de clases, ¿vale? Y ya directamente vamos al proyecto. En este momento os tenéis que descargar el proyecto que está subido, ¿vale? Y también os tenéis que descargar la librería, ¿vale? Para conectar con MySQL. Y os tenéis que descargar, si no lo tenéis, MySQL Workbench, ¿vale? Vamos a crear la tabla productos en MySQL Workbench. Muy facilito, ¿vale? Muy facilito. Yo ya la tengo creada, ¿vale? Me conecto. ¿Vale? Y aquí, a ver si me acuerdo dónde lo tenía, si no lo miro. Vale, lo tenía en la tabla ejercicio. Vale. Ejercicio no, ejemplo. Aquí tengo productos, ¿vale? Bien, ¿veis? ID, que es la clave primaria, int, ¿vale? No null, y le pongo autoincremento. ¿Para qué? Yo lo he hecho así en mi proyecto. Se puede hacer que no sea autoincremental y meterla directamente. Yo lo he hecho para olvidarme del ID en todo el proyecto. Es decir, yo cada vez que vaya a insertar un producto, solo le meto el nombre y el precio, como ya veréis. Y el ID me lo genera automáticamente. Esto es bastante interesante. Nos quita bastantes problemas, ¿vale? Nombre de tipo varchar 45 y precio de tipo int. Esto yo lo puedo hacer porque un identificador secuencial. Si por ejemplo la clave primaria fuera un DNI, eso no se puede hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, eso es lo primero que tenéis que hacer. Bien, segundo paso. Una vez que tenéis creada la tabla, vamos a crear un proyecto en Eclipse y de momento creáis dos paquetes. Bueno, no hace falta que lo creáis porque ya lo tengo yo creado, ¿vale? Modelos, servicios y realmente son tres. Y vistas, ¿vale? Os lo voy a enseñar como lo tengo yo aquí, ¿vale? Voy a minimizar todo, voy a quitar esto. Y aquí tengo los tres paquetes, modelos, servicios y vistas, ¿vale? Esto es un poco seguir el modelo vista controlador, ¿vale? Que os presentaba el patrón modelo vista controlador que os presentaba en el tema anterior. Es decir, aquí vamos a tener los modelos, aquí todos los servicios o controladores y aquí las vistas gráficas, ¿vale? Bueno, seguimos. Ahora, para conectar Java tenemos que agregar una librería que vais a tener en el aula virtual. También la tenéis ya en el proyecto, pero es bueno que la tengáis para cuando vayáis a crear vuestro proyecto, ¿vale? Y como ya sabéis agregar librería a proyectos, ¿vale? La tenéis que agregar al proyecto. Mirad lo que yo he hecho, ¿vale? He creado la carpeta live dentro del proyecto, he añadido mi librería, ¿vale? Y ahora, esto ya lo he hecho, pero os lo enseño por si no os acordáis, con el botón derecho, con el botón derecho le doy a Properties
Java Build Path, ¿vale? Mirad, ¿veis que tengo aquí la librería? Si no la tenéis, como en vuestro caso, añadir jar y busco aquí, ¿vale? Las librerías correspondientes. A mí no me sale ninguna porque la única que tengo ya está añadida, ¿vale? Si tuviera una carpeta list con más librerías aparecería aquí, ¿vale? Bien. Entonces, añadimos la librería y el siguiente paso es crear la clase Products dentro del paquete Models. Mirad, ya lo tenéis creado y la clase Products va a ser un modelo que va a interactuar con la tabla productos que tenéis en MySQL Workbench, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es un mapeo objeto relacional, que no es más que pasar nuestras tablas a modelos, ¿vale? Nuestra tabla producto a modelo products y nuestros modelos después a tabla, ¿vale? El año que viene, en segundo, cuando sigamos con Java viendo el framework Spring, vais a ver que eso se hace de manera muy sencilla y cómoda mediante un motor de persistencia como es Hibernate, ¿vale? Ya os lo explicaré en su momento. Ahora mismo centraros en únicamente crear la clase products, en este caso con el identificador, ¿vale? De tipo integer, el nombre de tipo string y el precio de tipo string, ¿vale? Tengo mi constructor, ¿vale? Pongo el constructor vacío que después se utilizará, ya veremos cómo, y los métodos get y set y el método toString, ¿vale? Poco más. Esto lo podéis generar de manera muy sencilla, ¿vale? Seguimos. Esto lo podéis hacer de dos formas, o bien lo miráis en el proyecto, lo vais haciendo con la transparencia poco a poco, ¿vale? Como queráis. Ahora, en el paquete service vamos a crear una nueva clase llamada conexión, ¿vale? Os voy a explicar esta clase en qué consiste. Paquete service, conexión, ¿vale? Mirad, lo que tenemos aquí, ¿veis? Es un objeto estático para poder hacer referencia desde la clase y no tener que crear un objeto conexión, ¿vale? Del tipo connection, ¿vale? CNX y lo pongo a null. Esto siempre es de la misma manera, ¿vale? Esto lo podéis copiar directamente para vuestro proyecto, ¿vale? Ahora, si conexión es null, lo que hago es registrar el driver, ¿vale? Con MySQL CJ JDBC driver, ¿vale? Y la cadena, ¿vale? Localhost ejemplo, esta es la base de datos y aquí tiene una serie de condiciones, ¿vale? Que es para que funcione bien, ¿vale? Porque dependiendo de la franja horaria y demás, puede que no funcione, lo tuve que investigar un poquito y es con esa cadena. Y después tiene el nombre de usuario y la clave. No lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Porque me interesa que lo veáis funcionando y aquí tengo la clave de mi sistema, ¿vale? Bien. Y cerrar simplemente para cerrar la conexión. Ya os digo que esto siempre se hace de la misma forma, ¿vale? Esto siempre lo podéis tener aquí como conexión y le cambiáis la cadena a lo que os queréis conectar. Si es siempre el mismo servidor, no tenéis problema, no tenéis que cambiarlo, ¿vale? Bien, antes de continuar, no os he presentado en qué consiste el proyecto, ¿vale? Me acabo de acordar, entonces voy a ejecutar el proyecto para que lo veáis. Bien, ¿veis? Tengo una serie de productos que se me muestran aquí y tengo los botones crear, actualizar y eliminar. Voy a crear un producto. Pongo nombre, voy a poner ejemplo, ¿vale? Precio 1500. Lo guardo, ¿vale? Ya aparece aquí. Que lo quiero modificar. Add day. Ejemplo 1500 y le pongo 1700. ¿Veis que lo he modificado, no? Y ahora lo elimino, ¿vale? Delete. Bien, desea eliminar este producto. Siempre que vayáis a eliminar, mensajito informativo para no cagarla, ¿vale? Ahora voy a crear un par de registros. Vamos a poner ejemplo 1, que vale 2000, ¿vale? Y ejemplo 2, que vale 1600, ¿vale? Voy a modificar el iPhone y lo voy a subir a 1000, ¿vale? ¿Vale? Porque me interesa que veáis que esto, si yo actualizo aquí, y ahora me voy para productos, veis que aparece, ¿no? Que no es que lo estéis haciendo en el programa y no aparezca. ¿Lo veis, no? Bien, ¿no? No os estoy engañando. ¿De acuerdo? Bien. Pues básicamente ese es nuestro... Lo diré.
nuestro programa, ¿vale? Muy sencillito, simplemente de ejemplo para que veáis cómo se maneja esto, ¿vale? Bien, entonces vamos a tener esta vista y la vista de crear. No tenemos más vistas, ¿de acuerdo? Ya después nos centraremos en las vistas. Ahora vamos a pasar a las cosas que más nos interesan, ¿vale? Bien, seguimos pues. Vamos a crear una clase que nos va a servir, para las distintas operaciones sobre la base de datos, ¿vale? Bien, esa clase la he llamado ProductService, ¿vale? Defino la tabla productos, la pongo como final porque no se va a modificar, es una constante, ¿vale? Y ahora aquí, tal como tenéis en la transparencia, vamos viendo los distintos métodos. El método 6 va a recibir como parámetro una instancia de la conexión, ¿vale? Y un objeto produce. Si este objeto tiene el valor de id nulo, va a ser un insert y de lo contrario un isDay, ¿vale? Es decir, si habéis visto al ejecutar el programa, cuando yo voy a crear, ¿vale? Me aparece esta pantalla en la cual puedo guardar, con lo cual cuando guardo, ¿vale? Voy a salvar en la base de datos estos registros del producto. Y cuando pulso Update, siempre pulsando una fila, me aparece el mismo formulario, pero para modificar un producto. ¿Qué diferencia hay? Aquí te aparecen los datos para modificarlo y si os fijáis en crear no aparecen los datos, ¿vale? Entonces, en el método save vamos a tener que distinguir, ¿vale? Si el ID del producto es nulo o no es nulo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Si el ID del producto es nulo, es que el producto no existe todavía, con lo cual vamos a insertarlo en la base de datos. Y si no es nulo, es que ya existe y vamos a modificarlo, ¿vale? Mira, entonces, en la consulta lo que hacemos es definir un objeto del tipo prepareStatement, ¿vale? Porque le vamos a asignar valores del producto que se ha pasado, ¿vale? Valores del producto que se ha pasado al método, ¿vale? Entonces voy a insertar, insert into, ¿vale? En la tabla productos, el nombre y el precio, ¿vale? Y el primer valor va a ser el nombre y el segundo valor va a ser el precio, ¿vale? Como el nombre es string, setString 1 product get nombre, setIn 2 product get precio, ¿vale? Eso cuando quiero insertar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ya veremos cómo pasar el producto cuando quiero insertar aquí, ¿vale? El update exactamente igual, pero en este caso tengo el nombre, el precio y el ID que quiero modificar, ¿vale? Igual 1, nombre, 2, precio y 3, el ID, ¿vale? Y después, como es un insert o un update, en lugar de SQLite update, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Pasamos al segundo, método getProduct. En este caso ese método recibe una conexión y un ID y nos va a devolver el objeto producto que corresponde a ese ID. Y si no hay ningún objeto que corresponda a ese ID, pues nos devuelve un valor nulo. Bien, vamos a ello. La conexión, ¿vale? El ID y ahora. El objeto product inicialmente es nulo. Ahora voy a hacer una consulta con prepareStatement en el cual selecciono nombre, precio, ¿vale? De la tabla product que tenemos arriba definida, ¿vale? Donde el ID es el valor que, no sé, realmente lo podría haber puesto directamente aquí con ID, ¿vale? Pero ya tendría que concatenar, ya sería un poco más lío. Entonces yo lo hago con prepareStatement y le paso el primer parámetro que no tengo como el ID, ¿vale? Y después voy a tener un result set porque vamos a hacer un SQL query para poder hacer la consulta select, ¿vale? Bien, mientras que haya resultado, que solo va a haber uno, porque el ID es único, es la clave primaria, voy a crear un objeto produce con ese ID y el método getString que recupera el nombre para este resultado y el método getIn que recupera el precio para ese resultado. ¿De acuerdo? Y así creo mi producto, ¿vale? Como un objeto del modelo que hemos definido anteriormente y devuelvo el producto, ¿vale? Bien. Más métodos. Método remove recibe una instancia de conexión y el objeto product que deseo eliminar, ¿vale? En este caso recibe la conexión, ¿veis cómo siempre se le pasa la conexión a los métodos, ¿no? Y el producto, y entonces hago un objeto de la clase prepareStatement que va a ser un delay from, nombre de la tabla, where id, ¿vale? Parámetro. Y el primer parámetro, que es este,
le pongo el getID del producto que le he pasado al método, ¿vale? Y hago un execute update para hacer la operación de lane, ¿vale? Porque es una operación de ML que no es un sele. Bien, seguimos. Método getAllProducts recibe una instancia de conexión y nos devuelve una lista con todos los productos, ¿vale? Bien, en este caso devuelve una lista, hemos dicho, con todos los productos, ¿vale? Y recibe la conexión. Creo una lista vacía de los productos y ahora hago un select donde recibo el ID, el nombre y el precio de la tabla productos, ¿vale? Hago un SQL para almacenar el result set, ¿vale? El que haya visto cursores ya esto le parecerá más fácil. Y mientras haya resultado, lo que hago es añadir a la lista esos productos, ¿vale? Productos, ID, nombre y precio. ¿Veis? Recupero de la base de datos, creo un producto y le añado a la lista. Y devuelvo la lista de productos, ¿vale? ¿De acuerdo? Como veis, esta clase tiene todo lo que necesitamos para manejar productos. Tiene el poder insertar productos, poder actualizar productos, el recuperar un determinado producto, el eliminar un determinado producto y el recuperar todos los productos, ¿vale? Bien, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Consideraciones. No hemos terminado, ¿vale? No hemos terminado con ejemplos, pero ya lo que queda por ver es utilizar esos métodos aplicándolos a interfaces gráficas, a nuestras vistas, que ahora os las voy a presentar, ¿vale? No olvidaros de exportar e importar la base de datos siempre que estéis trabajando en local, ¿vale? Lo ideal es acceder a un servidor donde esté alojada la base de datos, ¿vale? Bien, esto quiere decir que si, por ejemplo, tú estás trabajando en tu equipo y te llevas tu proyecto a otro equipo, tienes que importar la base de datos, ¿vale? Al menos que la tengáis en un servidor remoto, ¿vale? Se puede trabajar casi con cualquier base de datos y podéis probar a trabajar, por ejemplo, con base de datos de clase realizada bajo Oracle. Bien, descargar el proyecto de ejemplo, comprobar el funcionamiento y aquí termina la presentación, ¿vale? Y vamos a seguir con nuestro proyecto. Nuestro proyecto ya hemos visto el modelo, hemos visto la clase conexión, la clase product service, la clase test es la que pone en funcionamiento nuestro programa, la veremos a continuación y aquí tenemos las vistas. Tenemos la clase listView y la clase SaveView, ¿vale? Bien. Clase listView. Bien, esto es todos los componentes, gráficos y demás, ¿vale? Voy a ir a lo que más nos interesa, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos creado un objeto que es constante de la clase productService, que es la que nos ofrece todos los métodos que veíamos anteriormente, ¿vale? Y una lista de todos los productos, que es lo que vamos a almacenar en el table, ¿vale? Daros cuenta que cuando ejecuto mi proyecto, esto es una tabla, ¿vale? Una tabla en la cual voy a almacenar todos los productos que hay, ¿vale? Bien. Estos son propiedades, voy a pasar directamente. Botón crear. ¿Qué hace el botón crear? El botón crear lo que hace es esta vista la elimina, el objeto que tenga de listView lo elimina, ¿vale? Crea un objeto de la clase SaveView, que es la vista que vamos a ver a continuación, que básicamente os lo enseño junto a la aplicación, ¿vale? Que básicamente es esta, ¿vale? Bien, entonces crea un objeto de esa vista, la hace visible y la centra, ¿vale? Siempre mejor centrar antes que hacer visible, ¿vale? Bien. Botón Update. Botón Update hace lo siguiente, ¿vale? Mira, primero de la tabla, la llamada JTableP, recoge la fila seleccionada con el método getSelectRow, es decir, ese método actualizar, daros cuenta que si no tengo fila seleccionada te lo indica, ahora vamos a verlo. Si tengo fila seleccionada recoge esta fila, ¿vale? Y como veis te muestra aquí los datos, vamos a verlo en código. Si la fila seleccionada es mayor o igual a 0, es que existe, si no te devuelve menos 1, ¿vale? Si te devuelve menos 1 y no existe, te muestra este mensaje. Por favor, selecciona una fila, que lo hemos visto anteriormente. Si devuelve fila, elimino el formulario de ListView, creo un objeto del formulario SaveView y en este caso, al contrario que crear, ¿veis crear que aquí no tenía parámetros? En este caso,
le paso como parámetro el producto correspondiente a la fila seleccionada, ¿vale? Daros cuenta que products es el array list que he definido arriba, ¿vale? Método get y la posición, ¿vale? De la fila seleccionada. Le estoy pasando un objeto de la clase product, ¿vale? Después lo veremos en esta vista, ¿vale? Centro la vista, ¿vale? Y la hago visible. Seguimos. Y botón eliminar, muy parecido a lo de antes. Obtengo la fila seleccionada. Si es mayor o igual que 0, hago un hot-option-pane show-confirm diálogo advirtiendo de si se quiere eliminar o no. Si la decisión es 0, que quiere decir que se quiere eliminar, si yo digo yes, me devuelve un 0, si digo no, quiero recordar que devuelve un -1 o un 1, ahora mismo no me acuerdo de memoria, ¿vale? Llamo al método remove de service, recordar que service era el objeto que habíamos definido de la clase controladora product service y remove es el método que explicábamos anteriormente, que lo que hace es obtener la conexión, ¿vale? Clase connection.obtener, ¿vale? Y pasarle el producto que deseo eliminar, ¿vale? Y llamo al método showProducts. ¿Por qué llamo al método showProducts? Ese método lo vamos a ver a continuación. Ese método es para que yo, por ejemplo, cuando elimino una fila, llamo al método showProducts y entonces me actualiza esta tabla. Si no llamara a ese método, no me actualizaría la tabla, ¿vale? Bien. Estos son para recoger errores, ¿vale? Simplemente. Y esto es por si no he seleccionado fila a la hora de eliminar, ¿vale? Ya nuestros 3 botones lo tenemos, ¿vale? Lo que sí, comentaros, esto es un componente gráfico del JTable. Yo creo mi componente JTable, ¿vale? Mejor dicho, llamo al método showProduct que vamos a ver ahora y le establezco al scroll pane el componente JTable, ¿vale? Ahora, showProduct, ¿qué hacemos? Lo primero es obtener todos los productos. Este método lo veíamos anteriormente en la clase controladora y le paso la conexión, ¿vale? Ahora, establezco el modelo para la tabla, ¿vale? Establecer el modelo es básicamente decirle cuáles van a ser nuestros nombres de columnas. En este caso, nombre y precio, ¿vale? Ahora, creo un objeto de la clase defaultTableModel obteniendo el modelo de mi tabla, ¿vale? Y ese modelo te va a servir para rellenar los datos y aplicárselo a la tabla, ¿vale? En este caso establezco como contador de filas del modelo el 0 y desde 0 hasta el tamaño que tenga el array de productos, ¿vale? Que ya lo hemos obtenido aquí con todos los productos, ¿vale? Lo que hago es añadir una fila al modelo en el cual tendré un objeto que será el nombre del producto y el precio del producto, ¿vale? Nombre de producto y precio de producto. ¿De acuerdo? Bien, de esa forma agrego todas las filas al modelo y lo actualizo en la base de datos. ¿Sí? Bien. Y ya en esta clase no tenemos nada más. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Alguna preguntita? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno. Echale un vistacito, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me escribís un correíto, ¿vale? Si no, pues continuamos. Bien. Recordad siempre esta clase, ¿vale? Que es la que nos da todos los métodos correspondientes y demás, ¿vale? Bien. Pues vamos a continuar. La última vista, Save View, ¿de acuerdo? Entonces, aquí defino mis elementos, defino el objeto controlador para los métodos, un objeto product, que es el que se va a guardar, ¿vale? Y ahora tengo dos constructores, que esto es lo que comentaba anteriormente. Tenemos aquel que recibe un producto, ¿vale? Recibe un producto porque queremos actualizar. Entonces lo que hago es
a txt y nombre le establezco los valores de nombre y precio, ¿vale? Del producto. Y este por defecto es el constructor vacío que crea un producto vacío porque vamos a insertar, ¿vale? Bueno, esto ya es toda la parte gráfica y botón guardar, ¿vale? Botón guardar, recupero lo que hay en nombre, recupero lo que hay en precio y se lo establezco al producto, ¿vale? Bien, ahora llamo al método save con la conexión y el producto. Una vez que le doy a guardar, elimino esa vista y creo un objeto de la clase ListView. La hago visible y la centro. Lo voy a poner igual que antes, ¿vale? Bien, y esto es para manejar excepciones, ¿vale? Y botón cancelar lo único que hace es eliminar, salir de esa vista, ¿vale? Y crear un objeto de la clase ListView, ¿vale? Como veis, ya una vez que sabemos trabajar con los componentes gráficos, esto es muy sencillo. Bien, esta vista es mucho más fácil que la anterior, ¿no? Y ahora, en la clase test, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar este nombre que me gusta un poco, ¿vale? ListView. Creo un objeto de la clase ListView, lo centro y lo muestro, ¿vale? Y con esto lo que tenemos es nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, con esto terminamos la explicación del tema 8. Os voy a subir también un vídeo, os voy a subir el documento del trabajo que tenéis que hacer, pero también un vídeo explicando un poco ese trabajo y ya hasta el día 21, que es la entrega del trabajo, sería trabajar un poco todo esto, ¿vale? Cualquier duda me vais comentando. Venga, saludos.